Buenos días, nosotros somos Node.js y hoy les vamos a exponer sobre la planificación de proyectos de software. Nuestro grupo está conformado por Antonia Costa, Jesús Hernández, Mar Romero y mi persona, Cristian Gómez. Bueno, ¿qué es la planificación de proyectos? La planificación de proyectos de software son el conjunto de actividades realizadas por los gestores de software que sirven para desarrollar una buena gestión del proyecto. Este inicia antes de desarrollar el proyecto, ya que es una estimación del proyecto final. O sea, que siempre hay un cierto grado de incertidumbre en cuanto al resultado final. En pocas palabras, se podría decir que son los pasos para determinar cuánto dinero, esfuerzo, recursos y tiempo supondrá construir un sistema o producto específico de software guiado de las ideas y los conceptos de los clientes. Un ejemplo de cómo representar esto podría ser si nosotros deseamos construir una casa sin saber cuánto estaría dispuesto a gastar. Esto no sería posible, puesto que la mayoría de los sistemas y productos basados en computadora cuestan considerablemente mucho más de lo que cuesta construir una casa. El software de estas aplicaciones son mucho más caros. Entonces es lo ideal antes de empezar a desarrollar es estimar es estimar lo que va a costar y el tiempo que se va a durar en desarrollar esto. Observaciones sobre la estimación. Se puede decir que existen varios riesgos durante la estimación. El primero es la complejidad del proyecto. Tiene un gran efecto en la incertidumbre, que es inherente en la planificación. Sin embargo, la complejidad es una medida relativa que se ve afectada por la familiaridad con los esfuerzos anteriores, o sea, con la experiencia de los desarrolladores. Un ejemplo podría ser si una persona, un desarrollador que apenas está comenzando a desarrollar una aplicación web, sería sencillamente compleja para él desarrollarla a cabo. Pero si lo comparamos con un grupo de trabajo que ya haya realizado más de 10 sitios web, entonces esto se le podría hacer un poco más fácil. La segunda es el tamaño del proyecto. Es otro factor importante que puede afectar a la precisión y a la eficiencia de las estimaciones. A medida que el tamaño aumenta, crece rápidamente la interdependencia entre varios elementos del software. El problema de la descomposición, un enfoque importante hacia la estimación, se hace más difícil porque los elementos descompuestos pueden ser todavía más excesivamente grandes. Y por último, el grado de incertidumbre estructural. Tiene también efecto en el riesgo de la estimación. En este contexto, la estructura se refiere al grado en que los requisitos se han definido, la facilidad con la que pueden subdividirse funciones y la naturaleza jerárquica de la información que debe procesarse. En conclusión, las características más importantes que necesitan los gestores de software para hacer un mejor trabajo es tener la habilidad de saber qué es lo que va a salir mal antes de que esto ocurra y mirar hacia el futuro del proyecto aunque no esté claro. La estimación de recursos, costes y planificación temporal de un esfuerzo en el desarrollo del software requiere experiencia, hacer una buena información histórica, o sea, cuando se dispone de las métricas completas de software de proyectos anteriores, se puede hacer una estimación con mucha mayor seguridad. Los objetivos de la planificación del proyecto. El objetivo de la planificación del proyecto de software es proporcionar un marco de trabajo que permita al gestor hacer estimaciones razonables de recursos, coste y planificación temporal. Estas estimaciones se hacen dentro de un marco de tiempo limitado,
al comienzo de un proyecto de software y deberían actualizarse regularmente a medida que progresa el proyecto. Además, las estimaciones deberían definir los escenarios del mejor caso y del peor caso de los resultados del proyecto. Bueno, mi nombre es Antonio Acosta y les voy a hablar del ámbito del desarrollo de software y los recursos que se deben utilizar para un buen proyecto de desarrollo de software. Empezando por el ámbito del software. ¿Qué es? El ámbito del software describe el control y los datos a procesar, la función, el rendimiento, las restricciones, las interfaces y la fiabilidad. Se evalúan las funciones descritas en la declaración del ámbito y en algunos casos se refinan para dar más detalles antes del comienzo de la estimación. Básicamente, en pocas palabras, ¿qué es el ámbito del software? Se puede describir como cuál es la actividad que se está realizando dentro del proyecto, cuáles las funciones que entran o se usarán dentro del proyecto de software y qué beneficios y para quiénes serán los beneficios. Se puede explicar como básicamente en qué contexto, como por ejemplo cuando estás desarrollando una plataforma educativa, digamos ya sea para niños con discapacidad, ya tú sabes que más o menos puedes ir construyendo. Sería muy diferente a que si desarrollas una, no sé, plataforma para adultos o ya personas casi de la tercera edad. Tienes que usar diferentes tipos o tienes que buscar de alguna manera cómo llegarle a esas personas de otras formas. Bueno, obtención de la información necesaria para el ámbito. Digamos que a través de la historia ha sido como algo complicado cómo definir este contexto, como este entorno. Como que no sé si sé de pronto para quiénes van o para quién está dirigido, pero no sabemos cómo hacerlo, cómo se realiza o cómo buscar métodos para lograrlo. Y bueno, a lo largo de las décadas surgieron dos personas cuyos nombres son Gause y Weinberg, si los pronuncié bien, que recomiendan como una serie de, ellos lo asimilan como cuando uno tiene una cita con un adolescente, cuando con tu chica o si eres mujer con tu chico, que tú tienes como que romper el hielo de alguna forma. Ellos recomiendan mucho el tema de que hagas como una serie de preguntas y respuestas. Digamos que las preguntas, ahora se las mostraré en la siguiente diapositiva, son como para, ahí está, son como, por ejemplo, como la primera dice, ¿quién está detrás de esta solicitud de trabajo? ¿Quién utilizará la solución? Es como esa pequeña primera reunión formal que se usa para definir, como para entender el problema como tal. Estos dos señores, Gause y Weinberg, después recomiendan que esta primera reunión no tenga que ser la única. No es como que tú primero haces esta reunión y ya, o sea, definiste todo. Aún así, después tienes que hacer otro tipo de reuniones, como ya la negociación, una fijación de plazos, entre otras cosas. Pero básicamente ellos recomiendan que la primera reunión siempre sea el analista, o sea, el desarrollador o el ingeniero de software, quien tenga que hacerle todas estas preguntas al cliente. Digamos que ellos dos la dividen en tres enfoques, que son el enfoque en contexto libre, un enfoque en el que se está comprendiendo el problema y el último como para dar una conclusión, ver si la efectividad de la reunión. Ahí están, puso unos ejemplos de las tres, de cada uno puse tres. Por ejemplo, la primera dice quién está detrás de esta solicitud de trabajo, quién utilizará la solución, hay otro camino para la solución. Estas son más como para, sí, como para, digamos, entrar en calor de la reunión, o sea, cosas así. Después viene ya como tal de comprender el problema, que es con qué problema se afrontará esta solución. Puede mostrarme o describirme el entorno donde se usará la solución y hay aspectos o limitaciones especiales de rendimiento que aborde implementar esta solución. Estas son preguntas más como para ver por dónde va la cosa, como para dónde vas, qué herramientas vas a usar, de acuerdo a lo que a ti te digan que tengas que hacer. Y bueno, por último ya tenemos la conclusión que habla. ¿Es usted la persona apropiada para responder estas preguntas? ¿Son relevantes mis preguntas para su problema? ¿Hay algo más que debería preguntarle? Digamos que otra pregunta de estas serían como que hay algún superior que esté encargado de esto y usted sea, no sé, algo así como alguien mandado por otra persona. O sea, siempre hay que llegar como que al punto exacto y ir directo al grano y ver si se hicieron las cosas bien. Bueno,
A lo largo de digamos que a lo largo de la historia, este enfoque no fue muy bueno, a pesar de que, digamos que se dice que los proyectos que usaron esta metodología no son pues los éxitos más rotundos ni abrumadores. A veces se tiende a pensar que porque se hizo o sea, como que las reuniones que son solo preguntas y respuestas pueden tender a ser como como muy malas, eso cansa, genera fatiga, como que te estén preguntando, y tú siempre estés como respondiendo, entonces eso no es como lo recomendado. Digamos que a lo largo de la historia ha habido como que esa pequeña, como que pareciera que estuviera como el ingeniero o el analista en una posición muy totalmente diferente a la del cliente, que está como en otra, y cada uno pareciera como que expusiera sus ideas. Por ejemplo, el ingeniero del software está como bien encasillado en su zona de confort, y él dice como que, bueno, yo te puedo ofrecer esto, esto y esto, y pareciera que el cliente dijera, pero yo quiero esto, esto y lo otro. Es como si se estrellaran esos dos puntos de vista y parece que fueran el uno contra el otro. En la teoría, bueno, o más bien ya, o sea, con el paso de los años para acá, se ha dado cuenta que este enfoque realmente no ha sido nada intuitivo, no ha sido pues nada rendidor. De lo contrario, se crearon otras, digamos, muy conocidas ya técnicas que se les conoce como las FAS, que son las Facilitation Application Software Techniques, o en español como técnicas de facilitación de aplicación de software. Son técnicas que incluyen las dos partes, tanto como el ingeniero como el cliente. Los dos son un equipo a la vez. Son como técnicas que se utilizan para definir bien el ámbito, pero de la mano de los dos, no es como es que uno por un lado y el otro por el otro. Digamos, un ejemplo de estos tipos de técnicas de las FAST son, por ejemplo, una de ellas son el brainstorming o lluvia de ideas. También hay otras como muy sencillas, como así se conocen en la actualidad, como de pronto tú vas y haces una encuesta a un sector, por ejemplo, te dicen, no, listo, esto va para el sector educativo, y tú de pronto coges entre las encuestas los colegios, no sé, universidades, dependiendo. Se va haciendo, la gracia de estas técnicas es que se va formando como tal más un equipo en conjunto y poder definir bien el ámbito. Es curioso porque a pesar de que esto se ve como un factor importante a lo largo de la historia, esta zona del ámbito parece estar muy pasada por encima. Al momento de estar haciendo un proyecto de software, pareciera que la gente no le prestara atención a las cosas. Como que a los ingenieros les dicen, bueno, tú vas a hacer tal cosa y listo. Entonces uno comienza y a veces no mide estas cosas. A veces hay mala comunicación, no hay documentación oficial y bueno, entre otras cosas. Bueno, ahora les voy a hablar de la viabilidad, de la cuestión con lo largo de los años, ya después de tener definido el ámbito del software, surgió otro problema, la viabilidad o qué tan fiable es hacer un proyecto. Mucho tiempo, después de que ya tú tenías definido el ámbito por fin, la gente comenzaba simplemente a hacer los proyectos. Y sí, comenzaban y lo hacían y nadie le paraba bola a las cosas. Entonces con esto surgió la viabilidad. De la mano de dos personas, de Putnam y Myers, ellos comenzaron a hablar de qué tan factible era hacer un proyecto. Que si están los recursos, si está la disponibilidad, o como dice aquí en la diapositiva, hay 4 aspectos claves que ellos tienen en cuenta. Primero está la tecnología. ¿Es factible técnicamente? Después está la financiación. ¿Es factible económicamente? Puede estar el tiempo. Puede salir a tiempo, puede no extenderse en los plazos. Y después están los recursos. ¿Se cuenta con los recursos necesarios? Bueno, todas estas preguntas o estos 4 aspectos claves, hay uno que siempre tiene uno que tener en cuenta a la hora de estar gestionando el ámbito del software junto con su viabilidad. Tiene que uno saber como que si es viable la solución, si es fiable, si si servirá, si valdrá la pena construirlo, entre otras cosas, porque mucha gente a veces no le presta atención a esas cosas. Entonces, la siguiente diapositiva. Y entre esas cosas. Bueno,
Por este pequeño apartado les voy a hablar un poco de la interfaz. La interfaz, como dice ahí, es el software que interactúa con otro elemento del sistema. Ahí les pongo un ejemplo que es como un sistema como el login o de conectarse a una plataforma, ya sea, ahí dice account software de una compañía. Básicamente las interfaces también son súper importantes a la hora de definir el ámbito del software, porque tienes que ver de qué manera entran los datos, de qué manera entran los datos y cómo los vas a ir manipulando dentro del proyecto. La utilización de interfaces es muy importante, yo diría, no solo en la gestión del ámbito, sino a lo largo de todas las aplicaciones que se creen, ya sea un software, un hardware. Los diferentes tipos de software están varios que conocerán algunos, como son una terminal donde tú puedes escribir comandos, ya de por sí eso es una interfaz. O cuando utilices este tipo de interfaces así como en la que tú tengas que introducir datos y se te genere un resultado, eso es como una función de entrada y salida. Y bueno, eso es por interfaz. Ok, ahora les voy a hablar de los recursos. Ya ya definido el ámbito, ya cuando tenga su viabilidad y toda esa cuestión, hay que pasar ahora a los recursos del proyecto de software. Esta es una pirámide que traje del libro que había que leer, donde lo clasifican según 3 categorías. La categoría más baja o la base de la pirámide son las herramientas de hardware y software. Después viene un segundo nivel que son los componentes de software reutilizables y por último viene la escala de personas. Siguiente. Bueno, recursos humanos. Empezando por la parte más alta de la pirámide, que son las personas. Los recursos humanos juegan un papel importante a la hora de una gestión de proyectos de software. ¿Por qué son importantes? Bueno, antes que nada, pues no es tan fácil y decir como que listo, yo armo un equipo y todos son buenos y ya, porque todos son buenos, entonces el proyecto va a salir súper bien. Eso no es así. El encargado de la planificación comienza elevando el ámbito y seleccionando habilidades que se requieren para llevar a cabo el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? El gestor o la persona que está encargada tiene que dividir los equipos de acuerdo primero a su posición, que son, por ejemplo, por decirlo así, director, después viene software experimentado, ingeniero experimentado, después viene, no sé, por ejemplo, un tester, una cosa así que pruebe la aplicación, cosas así. Hay que definirlo de acuerdo a su posición y de acuerdo a sus habilidades. El otro ejemplo de habilidades sería, por ejemplo, un desarrollador. Entonces, de pronto, desarrollador, no sé, de interfaces, desarrollador de juegos, desarrollador de código, una cosa así. Aquí está, pues, en la diapositiva está un diagrama bien completo de más o menos lo que se está hablando. O sea, es como que de pronto está el director que tiene su equipo y su equipo tiene como que de pronto sus otros subgrupos o subintegrantes que a la final forman como una pirámide jerárquica a la que, o sea, siempre como que están bien estructurados y cada uno sabe cuál es su tarea y labor por cumplir. Bueno, recursos de software reutilizables. Bueno, los recursos de software reutilizables, como ya está diciendo el título, son como esos pequeños bloques de software o pequeños bloques de código que puedes volver a utilizar o implementar en un proyecto, proyecto que estás trabajando ahora mismo, o sea, actualmente. Bueno, existen 4 tipos que son los componentes ya desarrollados, los componentes ya experimentados, los componentes con experiencia parcial y los componentes nuevos. En algún momento cuando estás desarrollando o cuando todavía estás analizando cuáles son los recursos que vas a utilizar, tienes que tener en cuenta estos pequeños 4 factores. Hay como, digamos que hay como una directriz o como una pequeña regla moral que tienes que seguir, y es que primero tienes que analizar, o sea, la regla como de oro o la regla fundamental es que tienes que sí o sí analizar cuáles componentes puedes volver a reutilizar, debido a que esto ya te puede reducir en costes, en tiempo y en personal. O sea, no es lo mismo tener que crear totalmente un nuevo pequeño software para implementarlo a uno que ya esté existente por ti de terceras personas. Bueno, voy a explicar un poco los 4 tipos, como lo acabo de decir, los componentes ya desarrollados, los experimentados, los de experiencia parcial y los nuevos. Voy a comenzar con los componentes ya desarrollados. Estos primeros son
cuando ya está el pequeño pedazo de software, o sea, el pequeño código ya listo para usarse, o sea, no tienes que hacer nada más, ya está todo perfecto para implementarlo en tu proyecto. Es como que de pronto sea tu primera, segunda vez en utilizarlo, pero ya, o sea, no tienes que hacerle nada, te encaja justo a tus necesidades. Después vienen los componentes ya experimentados, que digamos que la única diferencia que se tienen con los primeros es que estos, o sea, son los mismos, son como los componentes ya desarrollados, pero que ya tú has trabajado con él un par de veces en proyectos anteriores. Son como que ya tienes esa experiencia necesaria y todas sus variantes que le puedes aplicar al pequeño bloque de código para ajustarlas a tus necesidades de acuerdo al proyecto actual. Es como que no corres ese riesgo, no corres ese miedo de que cuando tú vayas o sea, de pronto lo coges y tienes que hacerle una pequeña modificación, no tienes ningún problema y estás en la total confianza de poder hacerlo y en la plena seguridad de poder hacerlo sin tener que dañar todo el proyecto. Después vienen los componentes con experiencia parcial, que son básicamente, digamos que la diferencia con los experimentados es que son los mismos, son como esos mismos pequeños bloques de código, pero que de pronto ya hayas usado anteriormente o no, pero que cuando vas a implementarlo ya en tu aplicación es como, o sea, te sale difícil. ¿Por qué? Porque de pronto, o sea, sí, el bloque de código sirve como tal, pero para tu aplicación tienes que hacerle muchos ajustes y no estás tan familiarizado, o de pronto corras como ese riesgo mental de que tú digas, hey, realmente mejor cojo ese componente y le cambio muchas cosas, o mejor desarrollo uno nuevo para la aplicación que sería casi lo mismo. Esa es como la pequeña diferencia que hay entre el experimentado y la experiencia parcial. Y bueno, y está por último, como acabo de mencionar, los componentes nuevos que, como acabo de decir anteriormente, esos son los componentes que tú desarrollas básicamente con tu equipo de trabajo justo para la aplicación desde cero. Bueno, y eso es así todo por los recursos de software reutilizables. Bueno, después vienen por último vienen los recursos de entorno, y como dice ahí, el entorno es donde se apoya el proyecto de software, llamado a menudo entorno de ingeniería del software, entre sus siglas ACE. Bueno, básicamente, o así en palabras planas, el recurso del entorno de software son como qué es lo que tú necesitas para llegar a tal cosa. Ahí ponía un ejemplo. Un proyecto de software para el diseño de páginas avanzados puede necesitar un sistema de composición fotográfica o escritura digital en alguna fase del desarrollo. Es como, en otro ejemplo, por ejemplo, si estás desarrollando, no sé, puede ser un ingeniero civil y necesitas, no sé, crear algún tornillo con algún especificamiento en, no sé, así, y tú usas AutoCAD. Es como que esos pequeños pedazos de hardware o también de software que vas a utilizar durante la fase previa o que sabes que vas a utilizar para llegar a alguna solución. Y bueno, con esto finalizo el tema de los recursos y de los ambientes de software, del ámbito de software. Bueno, la estimación del proyecto de software. Hoy en día, el software es el elemento más caro de la mayoría de los sistemas informáticos. Un gran error en la estimación del coste puede ser lo que marque la diferencia entre los beneficios y las pérdidas. Sobrepasarse en el coste puede ser desastroso para los desarrolladores. Son demasiadas las variantes humanas, técnicas, de entornos, políticas que pueden afectar al coste final del software y el esfuerzo aplicado para desarrollarlo. Pero se pueden realizar una serie de pasos sistemáticos que proporcionen estimaciones con un grado de riesgo aceptable, las cuales son: dejar la estimación para más adelante. Obviamente no podemos realizar una estimación al 100% fiable tras haber terminado el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que esta opción es muy atractiva, pero no es nada práctica. Las estimaciones de coste han de ser proporcionadas con prioridad. Sin embargo, hay que reconocer que cuanto más tiempo esperemos, más cosas sabremos, y cuanto más sepamos, menor será la probabilidad de cometer serios errores en nuestras estimaciones. La segunda es basar las estimaciones en proyectos similares ya terminados.
Esta opción puede funcionar razonablemente bien si el proyecto actual es bastante similar a los esfuerzos pasados y otras influencias del proyecto. Y la tercera sigue, que es utilizar técnicas de descomposición relativamente sencillas para generar las estimaciones de coste y de esfuerzo del proyecto. Y la cuarta es utilizar uno o más modelos empíricos para la estimación del coste y esfuerzo del software. Estas opciones restantes, estas dos últimas, son métodos viables para la estimulación del proyecto de software desde un punto de vista ideal. Se deben aplicar conjuntamente las técnicas indicadas, usando cada una de ellas como comprobación de las otras. Las técnicas de descomposición utilizan un enfoque de divide y vencerás para la estimación del proyecto de software. Y las herramientas automáticas de estimación implementan una o varias técnicas de descomposición o modelos empíricos. Cuando se combinan con una interfaz gráfica de usuario, las herramientas automáticas son una opción atractiva para la estimación. Bueno, las herramientas automáticas de estimación. Las herramientas automáticas de estimación permiten al planificador estimar costes y esfuerzos, así como llevar a cabo análisis del tipo qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto otro, con importantes variables del proyecto, tales como la fecha de entrega o la selección de personal. Aunque existan muchas herramientas automáticas de estimación, todas exhiben las mismas características generales y todas realizan las 6 funciones genéricas que son: primero, dimensionamiento de las entregas del proyecto. Se estima el tamaño de uno o más productos de software. Los productos incluyen la representación externa del software, por ejemplo, las pantallas, los informes, el software en sí, su funcionalidad y la información descriptiva, que son los documentos. La segunda sería la selección de las actividades del proyecto. Se selecciona el marco de trabajo del proceso adecuado y se especifica el conjunto de tareas de ingeniería de software. La tercera, predicción del esfuerzo del software. Se especifica un número de personas disponibles para realizar el trabajo. Esto es muy importante, puesto que la relación entre las personas y el trabajo no es muy lineal. Cuarto, predicción del esfuerzo del software. Las herramientas de estimación utilizan uno o más modelos que relacionan el tamaño de las entregas del proyecto con el esfuerzo necesario para producirlas. Quinto, predicción del coste del software. Dados los resultados del paso anterior, los costes pueden calcularse asignando proporciones de trabajo a las actividades del proyecto señaladas en el paso número 2. Y por último, predicción de la planificación del software. Cuando se conoce el esfuerzo, los niveles de la plantilla y las actividades del proyecto, se puede realizar un borrador de la planificación, asignando el trabajo a través de las actividades de ingeniería del software, basada en modelos recomendados para la distribución del esfuerzo. Bueno, yo voy a hablar sobre las técnicas de descomposición. Aquí vamos a abarcar un poquito también lo que vendrían siendo las estimaciones, como se ve, y varios ítems de tamaños. En las estimaciones de proyectos, como habíamos dicho anteriormente, dijo mi compañero, en las estimaciones de proyectos de software es muy complicado y es costoso y es tedioso de llevar. Aquí tenemos que tener en cuenta cuánto vamos a gastar en el proyecto, tiempos, tamaños del software y todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta para que el proyecto vaya de buena manera. Vamos a hablar sobre el tamaño del software. Antes que nada, esto es una estimación de proyectos. Es tan buena como lo es la estimación del trabajo que se va a desarrollar. Podemos decir que el tamaño es semejante a una producción cuantificable.
lo dividimos en dos, LDC y PF. PF consiste en medir la productividad en base a la funcionalidad de un sistema. Esta métrica obtiene parámetros como entradas y salidas externas, interacciones con el usuario, interfaces externas y archivos utilizados por el sistema. LDC, lo vamos a ver más adelante en estimaciones basadas en el problema. Así que voy a pasar con tamaño en lógica o lógica difusa. En su concepto sería, se basa en lo relativo del observado como posición diferencial. Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí. Un ejemplo de esto sería una persona que mida 2 metros es claramente una persona alta. Si previamente se ha tomado el valor de persona baja y se ha establecido en 1 metro. Ambos valores están contextualizados a personas y referidos a una medida métrica lineal. Basándonos en el libro, tamaño en lógica difusa se puede tomar como un enfoque que se utiliza las técnicas aproximadas de razonamiento que son la piedra angular de la lógica difusa. Para ampliar este enfoque, el planificador debe identificar el tipo de aplicación, establecer su magnitud en una escala cuantitativa y refinar la magnitud dentro del rango original. Voy a pasar al tamaño de componentes estándar. Y es que en el software se compone de un número de componentes estándar. Esto ya lo tenemos más o menos claro. Estos componentes son genéricos para un área en particular de la aplicación. Tenemos como ejemplo de componentes estándar para un sistema de información. Podemos decir que son subsistemas, módulos, pantallas, informes, programas interactivos y programas por lotes, además de los archivos. Como dije, vamos a hablar más adelante del LDC, que es instrucciones para objetos, que también se utilizan en este apartado. Utilizamos el LDC e instrucciones para objetos. El LDC lo ampliaré más adelante. También voy a hacer un paréntesis aquí para hablar sobre un poco del tamaño en punto de función, que no lo anoté aquí porque en el libro no se hace tanto énfasis en él, pero lo voy a mencionar un poco. Este tamaño en punto de función es el planificador que desarrolla estimaciones de características del dominio de información estudiada. Esto lo podemos encontrar en diferentes capítulos del libro, pero en esta parte no se enfoca tanto. Voy a pasar al tamaño del cambio. Este enfoque se utiliza cuando un proyecto comprende la utilización del software existente, que se debe modificar de alguna manera como parte de un proyecto. El planificador estima el número y el tipo. Como ejemplo tenemos la reutilización, añadir un código, cambiar código, suprimir código, entre otras. De modificaciones que se deben llevar a cabo mediante una proporción de esfuerzo. Bueno, esto es lo que tenemos en el apartado de tamaño. Ahora voy a pasar a las estimaciones. Y tenemos estimación basada en el problema. Aquí nos ayudamos de planificadores como el LDC y PF. Aquí se descompone el software en funciones que se puedan estimar individualmente, calcular LDC para cada función individual, combinar las estimaciones para producir una estimación global del proyecto. Voy a ampliar un poco más lo que vendría siendo el LDC. El LDC lo podemos tomar como el tamaño del software o construit, que puede estimarse utilizando una medida directa o una medida indirecta como el PF. Entonces, en la estimación del problema, basada en el problema, tenemos que se describieron como medidas básicas a partir de las que se pueden calcular métricas de productividad. Los datos de LDC y PF se utilizan de dos formas durante la estimación del proyecto del software.
Una puede ser como una variable de estimación que se utiliza para dimensionar cada elemento del software y otra como métricas de línea base recopiladas de proyectos anteriores y utilizados junto con variables de estimación para desarrollar proyecciones de coste y de esfuerzo. Ahora, la estimación basada en el proceso. Bien, en estimación basada en el proceso tenemos que es la técnica más común para estimar un proyecto. Es basar la estimación en el proceso que se va a utilizar. Es decir, el proceso se descompone en un conjunto relativamente pequeño de actividades o tareas y en el esfuerzo requerido para llevar a cabo las estimaciones de cada tarea, al igual que las técnicas basadas en problemas. La estimación basada en el proceso comienza con un esboce de las funciones del software obtenidas a partir del ámbito del proyecto. Para cada función se debe llevar a cabo una serie de actividades del proceso de software. Las funciones y las actividades del proceso de software realizadas se pueden representar en una tabla. Bueno, antes de hablar de mi tema, que en concreto es modelos empíricos de estimación, hablaremos de dos variables. La variable LDC, que vendrían siendo las líneas de código que tiene algún proyecto. Aquí podemos ver una tabla y está referenciada a la métrica orientadas al tamaño del proyecto. Podemos ver aquí un proyecto alfa que tiene 12.100, el esfuerzo de 24 personas por mes, tiene un coste de $168 y otras variables que nos permitirán hallar otras variables que se utilizarán más adelante. Y tenemos los puntos de función que están orientados a las métricas orientadas a la función, y sabemos que la funcionalidad de un proyecto no se puede evaluar, entonces tomamos algunos valores directos del proyecto cuantificables y lo multiplicamos por la complejidad. Por ejemplo, aquí tenemos número de entradas de usuario, número de salida de usuario, número de peticiones de usuario, número de archivos. Cuantificamos ese valor, decimos qué tan complejo nos da un resultado, hacemos la sumatoria y posteriormente con esta ecuación, cuenta total por 0.65 más 0.1 por 6 por f de 1, donde esos son los valores de ajuste de complejidad, obtenemos los puntos de función. Modelos empíricos de estimación. Bueno, un modelo empírico de estimación para el software de computadora es aquel que utiliza las fórmulas derivadas empíricamente para predecir el esfuerzo como una función de LDC o PF, las líneas de códigos y puntos de función. En lugar de utilizar las tablas descritas anteriormente ya mostradas, los valores resultantes de LDC o de PF se unen al modelo de estimación. Este modelo se está utilizando el análisis de regresión sobre los datos recopilados de proyectos de software anteriores, y la estructura global es E igual a A más B por EB elevado a la C, donde A, B y C son constantes obtenidas empíricamente, E el esfuerzo persona mes y EB es la variable de estimación, ya sea de LDC o de PF. Bueno, sabemos que el esfuerzo tiene su variabilidad y depende de factores como, por ejemplo, la complejidad del problema. Si tenemos un problema más complejo, por ende habrá mayor esfuerzo. La experiencia del personal, un personal capacitado generalmente tendrá menor esfuerzo que un personal no capacitado, y dependiendo del entorno de desarrollo también podremos generar mayor esfuerzo si tenemos el software o el hardware necesario. Existen muchas ecuaciones orientadas a las líneas de código, a LDC, y orientadas a las PF. Aquí podemos ver una, por ejemplo, el modelo de Watson-Felix, y por el lado de PF, esta de acá, que es el modelo de Albrecht y Grafney. Como ejemplo de estos modelos empíricos, tenemos el modelo COCOMO, que en sus siglas significa Constructive Cost Model, modelo constructivo de costo. Es un modelo creado por Barry Boehm y su evolución es el COCOMO 2. Este modelo trata las siguientes áreas: modelo de composición de la aplicación, modelo de fase de diseño previo y modelo a fase posterior a la arquitectura. Básicamente aquí lo que se hace es un proceso ingenieril, y a partir de aquí lo que hacemos es desarrollar ya el proyecto teniendo la arquitectura y todos esos factores de ingeniería. Estos modelos, antes de todo, necesitan información del tamaño, y dentro de la jerarquía hay tres opciones de tamaño distintas: los puntos de objeto, los puntos de función y las líneas de código.
Los puntos de función ya los definimos, las líneas de código fuente ya las definimos. ¿Qué vendrían siendo los puntos de objeto? Bueno, los puntos de objeto es una medida indirecta del software que se calcula utilizando el total de pantallas, total de los informes y los componentes que probablemente se necesiten para construir la aplicación. Cada instancia de objeto, en este caso por ejemplo una pantalla o un informe, se clasifica en uno de los 3 niveles de complejidad y utilizando el criterio sugerido hacemos una ponderación y tenemos nuestro resultado. Aquí tenemos un recuadro donde por ejemplo tenemos una pantalla y tenemos su complejidad. Otro tipo de modelo vendrá siendo la ecuación del software. La ecuación del software es un modelo multivariable, dinámico, que asume una distribución específica del esfuerzo a lo largo de un proyecto de desarrollo de software. Este modelo ha sido obtenido gracias a la productividad de modelos anteriores, específicamente por unos 4.000 proyectos, y tiene esta es la forma de la ecuación. E es igual a LDC por B a la 0.03 sobre P a la 3 por 1 sobre T a la 4, donde E es el esfuerzo persona mes, T la duración del proyecto en meses o años, B el factor especial de destrezas y P el parámetro de productividad. Este parámetro de productividad pues refleja lo que vendrá siendo la madurez global del proceso, la amplitud hasta donde se utiliza el software correctamente, el nivel de los lenguajes de programación utilizados, lo que vendrá siendo la habilidad y la experiencia del equipo de software y la complejidad del aplicativo a desarrollar. Bueno, una de las inquietudes que se plantean los gestores de ingeniería del software es la decisión de desarrollar o comprar. En muchas áreas de la aplicación del software a menudo es más rentable adquirir el software de computadora que desarrollarlo. Uno al momento de tomar esta decisión se plantea algunas opciones. En estas opciones podemos ver aquí resumida en 3, por ejemplo, que el software que se puede comprar con licencia ya desarrollado. También se podría adquirir componentes de software totalmente experimentados o parcialmente experimentados, y estos que estén parcialmente experimentados se les podrían modificar e integrarse para cumplir las necesidades específicas. O simplemente que el software puede ser construido de forma personalizada por una empresa externa, pero que cumplan con las especificaciones del comprador. Ya para productos más caros o para adquisición, supongamos que la decisión ha sido tomada, se va a adquirir software, pero es un software caro, uno se podría guiar aplicando estas directrices. Por ejemplo, desarrollo de una especificación para la función y rendimiento del software deseado. Hay que definir las características medibles y siempre que sea posible, haciendo también una estimación del coste interno de desarrollo y de la fecha de entrega. También podremos seleccionar 3 o 4 aplicaciones candidato que cumplan mejor con las especificaciones del proyecto. Podríamos seleccionar componentes de software reutilizables que podrían aportar a la construcción de la aplicación requerida. Otra opción podría ser el desarrollo de una matriz de comparación que presente la comparación una a una de las funciones claves. También podríamos evaluar cada paquete de software o componente según la calidad de productos anteriores. Y ya por último, tener contacto con otros usuarios de dicho software y leer peticiones, opiniones acerca del rendimiento o usabilidad de este. Bueno, aquí hay un árbol de decisión para apoyar la decisión de desarrollar o comprar. Es un esquema que puede facilitar. Estos precios pues obviamente varían según lo planteado, según las estimaciones. Tenemos un sistema X, aquí están si se construye, si se reutiliza, si se compra, si se contrata, si en la construcción es simple, es difícil, y así sucesivamente. Con este árbol podríamos tomar dicha decisión si queremos desarrollar o comprar el software directamente. Bueno, aquí revisando el árbol podemos ver esta parte de contrato, que vendrá siendo la diapositiva siguiente a explicar,
que vendría siendo la subcontratación o outsourcing. Básicamente es contratar a terceros para que hagan el trabajo, asegurando calidad y bajo coste. Este tipo de contratación puede ser estratégica o táctica. En el caso de ser estratégica, se considera si una parte importante de todo el trabajo del software puede ser contratado a otros. Y generalmente de esta función se encargan los gestores de proyectos. Y siendo este tipo de contratación ya táctica, un jefe de proyecto determina si algunas partes o todo el proyecto es aconsejable realizarlo mediante una subcontratación. Claramente esto tiene sus ventajas y desventajas. Como ventaja, los ahorros en costos se pueden lograr reduciendo el número de personas e instalaciones. Por ejemplo, computadoras, infraestructuras, ya con una subcontratación tendremos otro personal a cargo y no tendremos que utilizar lo que vendría siendo la infraestructura local o hacer gastos en esto. Y como desventaja, pues tenemos un tercero. La compañía desarrolladora pierde control sobre el software que necesita. Y obviamente los sistemas, servicios y productos de la compañía que está desarrollando el software corre riesgo de poner su destino en lo que vendrían siendo las manos de estos subcontratados o terceros. Bueno, estas son las preguntas. ¿Cuáles son las estimaciones de costes y esfuerzos que son prácticas? ¿Y por qué es importante analizar la viabilidad y cuáles son sus factores a tener en cuenta?